Hechos 16:16. Aconteció que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una sierva que tenía espíritu pitónico, la cual, adivinando, procuraba a sus amos grandes ganancias. Ella nos seguía a Pablo y a nosotros, y gritando decía: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de la salvación. Hizo esto muchos días. Molestado Pablo, se volvió y dijo al espíritu: En nombre de Jesucristo te mando salir de esta, y en el mismo instante salió. Viendo sus amos que había desaparecido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ante los magistrados, y presentándoselos a los pretores dijeron: Estos hombres perturban nuestra ciudad porque, siendo judíos, predican costumbres que a nosotros no nos es lícito aceptar ni practicar, siendo como somos romanos. Toda la muchedumbre se levantó contra ellos y los pretores, después de quitarles las vestiduras, mandaron azotarlos con varas, y después de hacerles muchas llagas los metieron en la cárcel, intimando al carcelero que los guardase con cuidado. Este, recibido tal mandato, los metió en el calabozo y les sujetó bien los pies en el cepo. Hacia medianoche Pablo y Silas, puestos en oración, alababan a Dios y los presos los oían. De repente se produjo un gran terremoto hasta conmoverse los cimientos de la cárcel, y al instante se abrieron las puertas y se soltaron los grillos. Despertó el carcelero y, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada con intención de darse muerte, creyendo que se hubiesen escapado los presos. Pero Pablo gritó en alta voz diciendo: No te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Y pidiendo una luz, se precipitó dentro, arrojándose tembloroso a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó fuera y les dijo: Señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los de su casa. Y en aquella hora de la noche los tomó, los lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Subióles a su casa y les puso la mesa, y se regocijó con toda la familia de haber creído en Dios. Llegado el día, enviaron los pretores a los lictores con esta orden: Suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas órdenes: Los pretores han enviado a decir que seáis soltados, ahora pues salid e id en paz. Pero Pablo les dijo: Después que a nosotros, ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin juzgarnos y nos han metido en la cárcel, ¿ahora en secreto nos quieren echar fuera? No será así. Que vengan ellos y nos saquen. Comunicaron los lictores estas palabras a los pretores, que temieron al oír que eran romanos. Vinieron y les presentaron sus excusas, y sacándolos les rogaron que se fueran de la ciudad. Ellos, al salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y viendo a los hermanos los exhortaron y se fueron. Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Según su costumbre, Pablo entró en ella y por 3 sábados discutió con ellos sobre las Escrituras, explicándoselas y probando cómo era preciso que el Mesías padeciese y resucitase de entre los muertos, y que ese Mesías es Jesús, a quien yo os anuncio. Algunos de ellos que se dejaron convencer se incorporaron a Pablo y a Silas, y asimismo una gran muchedumbre de prosélitos griegos y no pocas mujeres principales. Pero los judíos, movidos de envidia, reunieron a algunos hombres malos de la calle, promovieron un alboroto en la ciudad y se presentaron ante la casa de Jasón, buscando a los apóstoles para llevarlos ante el pueblo. Pero no hallándolos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos y los llevaron ante los politarcas, gritando: Estos son los que alborotan la tierra. Al llegar aquí han sido hospedados por Jasón, y todos obran contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Con esto alborotaron a la plebe y a los politarcas que tales cosas oían, pero habiendo recibido fianza de Jasón y de los demás, los dejaron ir libres. Aquella misma noche los hermanos se encaminaron a Pablo y a Silas para Berea, así que llegaron, se fueron a la sinagoga de los judíos. Eran estos más nobles que los de Tesalónica y recibieron con toda avidez la palabra, consultando diariamente las Escrituras para ver si era así. Muchos de ellos creyeron, y además mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero en cuanto supieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada por Pablo la palabra de Dios, vinieron allí y agitaron y alborotaron a la plebe. Al instante los hermanos despidieron a Pablo camino del mar, quedando allí Silas y Timoteo.
Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, recibiendo de él encargo para Silas y Timoteo de que se le reuniesen cuanto antes. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se consumía su espíritu viendo la ciudad llena de ídolos. Disputaba en la sinagoga con los judíos y los prosélitos, y cada día en el ágora con los que le salían al paso. Ciertos filósofos, tanto epicúreos como estoicos, conferenciaban con él, y unos decían: ¿qué es lo que propala este charlatán? Otros contestaban: parece ser predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole le llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué nueva doctrina es esta que enseñas? Pues eso es muy extraño a nuestros oídos. Queremos saber qué quieres decir con esas cosas. Todos los atenienses y los forasteros allí domiciliados no se ocupan en otra cosa que en decir y oír la última novedad. Puesto en pie Pablo en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que sois sobremanera religiosos, porque al pasar y contemplar los objetos de vuestro culto, he hallado un altar en el cual está escrito: al Dios desconocido. Pues ese que sin conocerle veneráis es el que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, ese, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano del hombre, ni por manos humanas es servido, como si necesitase de algo, siendo él mismo quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo de uno todo el linaje humano para poblar toda la haz de la tierra. Él fijó las estaciones y confines de las tierras por ellos habitables, para que busquen a Dios y siquiera a tientas le hallen, que no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y existimos, como algunos de vuestros poetas han dicho, porque somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante al oro o a la plata o a la piedra, obra del arte y del pensamiento humano. Dios, disimulando los tiempos de la ignorancia, intima ahora en todas partes a los hombres que todos se arrepientan, por cuanto tiene fijado el día en que juzgará la tierra habitada con justicia por medio de un hombre, a quien ha destinado, acreditándole ante todos por su resurrección de entre los muertos. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se echaron a reír, otros dijeron: te oiremos sobre esto otra vez. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se adhirieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio Areopagita y una mujer de nombre Damaris, y otros más. Hechos 18. Después de esto, Pablo se retiró de Atenas y vino a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Áquila, originario de Ponto, recientemente llegado de Italia con Priscila, su mujer, a causa del decreto de Claudio que ordenaba salir de Roma a todos los judíos. Pablo se unió a ellos y, como era del mismo oficio que ellos, se quedó en su casa y trabajaban juntos, pues eran ambos fabricantes de lonas. Los sábados disputaban en la sinagoga, persuadiendo a los judíos y a los griegos, mas luego que llegaron de Macedonia Silas y Timoteo, se dio del todo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Como éstos le resistían y blasfemaban, sacudiendo sus vestiduras, les dijo: caiga vuestra sangre sobre vuestras cabezas, limpio soy yo de ella. Desde ahora me dirigiré a los gentiles. Y salió, yéndose a la casa de un prosélito de nombre Ticio Justo, que vivía junto a la sinagoga. Crispo, jefe de la sinagoga, con toda su casa creyó en el Señor, y muchos corintios, oyendo la palabra, creían y se bautizaban. Por la noche dijo el Señor a Pablo en una visión: no temas, sino habla y no calles. Yo estoy contigo y nadie intentará hacerte mal, porque tengo ya en esta ciudad un pueblo numeroso. Moró allí 1 año y 6 meses, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Siendo Galión procónsul de Acaya, se levantaron aún a los judíos contra Pablo y le condujeron ante el tribunal, diciendo: este persuade a los hombres de dar culto a Dios de un modo contrario a la ley. Disponíase Pablo a hablar, cuando Galión dijo a los judíos: si se tratase de una injusticia o de algún grave crimen, oh judíos, razón sería que os escuchase, pero tratándose de cuestiones de doctrina, de nombres y de vuestra ley, allá vosotros lo veáis. Yo no quiero ser juez en tales cosas. Y los echó del tribunal. Entonces se echaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y le golpearon delante del tribunal sin que Galión se cuidase de ello. Pablo, después de haber permanecido aún bastantes días, se despidió de los hermanos y navegó hacia Siria, yendo con él Priscila y Áquila, después de haberse rapado la cabeza en Quencres porque había hecho voto.
Llegados a Éfeso los dejó y él entró en la sinagoga donde conferenció con los judíos. Rogábanle estos que se quedase más tiempo, pero no consintió y despidiéndose de ellos dijo: «Si Dios quiere, volveré a vosotros». Partió de Éfeso y desembarcando en Cesarea subió a Jerusalén y saludó a la iglesia, bajando luego a Antioquía. Pasado algún tiempo partió y atravesando sucesivamente el país de Galacia y Frigia, confirmaba a todos los discípulos. Cierto judío de nombre Apolo de origen alejandrino, varón elocuente, llegó a Éfeso. Era muy perito en el conocimiento de las Escrituras, estaba bien informado del camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud lo que toca a Jesús, pero solo conocía el bautismo de Juan. Este pues comenzó a hablar con valentía en la sinagoga, pero Priscila y Aquila, que le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron más completamente el camino de Dios. Queriendo pasar a Acaya, le animaron a ellos los hermanos y escribieron a los discípulos para que le recibiesen. Llegado allí, aprovechó mucho por su gracia a los que habían creído, porque vigorosamente arguía a los judíos en público, demostrándoles por las Escrituras que Jesús era el Mesías.